Hola, compañeros jóvenes. Vamos a terminar el día de hoy nuestra unidad 3. El día de hoy vamos a ver un concepto importante, sobre todo cuando hablamos de métodos, de métodos ópticos atómicos, como las que ya revisamos, y aquí es algo muy, muy importante que se va a ver y es importante estarlo revisando. Entonces, el día de hoy vamos a ver definiciones, que son importantes para evaluar la eficiencia, digámoslo así, la eficiencia o parámetros de validación de curvas de calibración. En el laboratorio la última actividad lo vamos a retomar, pero vamos a explicarlo aquí también de una vez. Entonces, como título, le voy a poner aquí, voy a poner lo siguiente: parámetros de validación de curvas de calibración. ¿Sale? Entonces vamos a ver un poquito sobre ese rollo, sobre esas ondas, ¿no? Vamos a ver algunos, no todos, pero vamos a ver, el día de hoy vamos a ver dos. Uno se llama límite de detección y el otro se llama límite de cuantificación. Hay otro que ya lo vimos y ya lo definimos cuando vimos UV-Vis, que se llama la sensibilidad. Acuérdense que la sensibilidad era la razón de cambio, era la capacidad de un método calibrado de distinguir pequeños cambios en la concentración. Entonces estaba determinado por la pendiente de la curva de calibración. Pero ahora vamos a ver los límites de detección y los límites de cuantificación. Entonces vamos a ir por partes, vamos con el primero. Vamos a ponerle límites de detección, límite de detección. Hay literatura en inglés que le llama así, LOD, que significa Limit of Detection. O le puedes poner LD. Yo, como somos pochos, le vamos a poner LOD. Voy a escribir, bueno, voy a escribir la definición primero y luego vamos a tratar de explicarlo en una curva de calibración. Entonces, la definición es la siguiente. La definición es la siguiente. Vamos a notar, es la concentración más pequeña del analito, es la concentración más pequeña del analito que produce una señal, y esto lo voy a escribir hasta con otro color, significativamente significativamente diferente al blanco o al ruido. Eso es el límite de detección. Dice, es una concentración la más pequeña del analito que produce una señal significativamente diferente al blanco o al ruido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Vamos a construir una pequeña curva de calibración. Ustedes, bueno, ya hemos hecho varias curvas de calibración. Acuérdense que las curvas de calibración tienen esta forma. Y está graficada la señal
Voy a poner una S que es señal en función de la concentración. Le pongo nada más señal porque esto va a aplicar, jóvenes, para todo lo que hemos visto en absorción UV-Vis, absorbancia, en absorción atómica, absorbancia, en fluorescencia, intensidad fluorescente o en emisión, intensidad de emisión. Entonces aplica para todo. Entonces construyes una curva de calibración y construyes tu curva de tu recta de regresión. Acuérdense que construíamos nuestra recta de regresión y tenía esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que el límite de detección. ¿Qué es el límite de detección? Vamos a irnos acá. Entonces dice la concentración más pequeña. Entonces me voy a hacer un zoom ahí. Ahí está el 0,0. Entonces vamos a ver la concentración más pequeña. Entonces vamos a suponer que el límite de detección sea esa concentración más pequeña. Es esa. Entonces, ¿qué voy a poner? La concentración del límite de detección. Eso quiere decir. Entonces dice que produce una señal. Entonces, vamos a construir esto. ¿Están de acuerdo? Que esa concentración produce esa señal. Entonces, aquí estaría la señal del límite de detección. Ese sería el límite de detección. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Quiere decir que a partir de ese valor de señal, de este valor de señal, a partir de ahí, todo este rango está por debajo de ese límite. Entonces, quiere decir que toda muestra problema que dé una señal más abajo de esa señal, no podemos saber si es blanco, si es ruido eléctrico o es el analito. Se confunde. Entonces, quiere decir que a partir de este valor, hacia arriba, a partir de ese valor hacia arriba, todo lo que tú analices, sabes y tienes con certeza que es señal del analito y no se confunde ni con el blanco ni con el ruido eléctrico. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre eso con concentraciones muy pequeñas. Entonces imagínense que yo les digo, por ejemplo, en una curva de calibración, esta concentración es, digamos, que no más pequeño, que esta concentración sea de 0,9 partes por millón, que sea microgramos por litro. Vamos a suponer que ese es el límite. Entonces, una solución que tenga menos de 8 microgramos por litro, menos de 0,9 microgramos por litro, que tenga 0,6, 0,4, 0,5, en el método calibrado te va a dar una señal más abajo de eso. Entonces, cuando eso ocurre, lo que va a pasar es que el instrumento te puede dar una señal, pero tú no vas a saber con certeza si esa señal es del analito o es el blanco, porque el blanco también puede dar una señal, o es del ruido eléctrico. Entonces no lo sabemos. Entonces, si tú reportas esa señal y esa señal la utilizas para el cálculo de la concentración, pues vas a tener un error tremendo. La precisión la vas a arriesgar. Esto evalúa la precisión. Entonces hay que tener cuidado y obtener siempre y calcular siempre nuestro método, nuestro límite de cuantificación para cada método calibrado que tenemos. Límite de detección, perdón. Entonces, pues es muy importante tener esa información y poderla, poderla interpretar de forma correcta. Entonces, nosotros vamos a calcular siempre numéricamente cuál es ese límite de detección. Para, por ejemplo, cualquier valor por debajo de esa concentración no lo podemos medir en mi equipo porque la señal no voy a saber si es del blanco o es del analito o es del ruido eléctrico. No lo vamos a saber. Bien, vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces, ya que lo sabemos, vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces, si se fijan en ese gráfico,
en este gráfico que tenemos ahí, pues es una señal y vamos a buscar esa señal. Voy a poner mi ecuación de regresión que representa a mi modelo, a mi ecuación lineal, la había hecho con azul, voy a ponerlo aquí, entonces vamos a poner lo siguiente, sería la señal S es igual a mi pendiente, vamos a poner la pendiente una K por C. Esa es mi función, ¿sale? Entonces yo voy a buscar una señal que corresponde al límite de detección. Bueno, si yo tengo una ordenada al origen, porque acuérdense que en las curvas de calibración obtenemos una ordenada al origen, pues le voy a poner una S'. Vamos a dejarlo así, ¿sale? Esa es mi ecuación de regresión. Esa es mi función lineal. Ahora yo voy a calcular o voy a estimar el límite de detección. ¿Cuál es ese límite de detección? ¿Cómo obtenerlo? Se puede obtener de la siguiente manera. Entonces voy a poner como una pregunta y voy a poner: ¿cómo obtener la señal del límite de detección? ¿Cómo obtenerla? Hay varios pasos. El primer paso es el siguiente. Obtener la señal del blanco. Medirla al menos 20 veces. Medirla al menos 20 veces. Esa es una estrategia. Obtener la señal del blanco y medirla al menos 20 veces. Obtener el valor medio y la desviación estándar. Ese es el primer método. El número 1, vamos a ponerle el número 1. Entonces yo voy a medir el blanco. Entonces voy a ponerle así, la señal del blanco. SB, vamos a ponerle señal del blanco. Entonces, vamos a tomar nuestro blanco y lo voy a medir 10 veces. Pongo el primero, hago la medición y anoto la señal. 2, 3, 20 veces y obtenemos el valor medio. Entonces, voy a obtener la señal del blanco y voy a tener su desviación estándar. Entonces, voy a obtener la señal y voy a poner un valor promedio. ¿Por qué le puse esa barrita arriba? Porque es el valor promedio. Entonces, pongo señal del blanco promedio de 20 mediciones y vamos a obtener la desviación estándar. Entonces voy a ponerle la desviación estándar, le ponemos como una S, pero como ahí le puse S de señal del blanco, le voy a poner una desviación estándar. La desviación estándar del blanco. ¿Sí? De esa manera lo voy a obtener. Esa es una. La 2. Obtener la señal del blanco con la recta de regresión. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que con la recta de regresión? ¿Qué onda con eso? Si yo anoto mi recta de regresión, acuérdense que la habíamos anotado y le había puesto que la señal era igual a la pendiente por la concentración más la ordenada al origen. ¿Sale? Acuérdense que la ordenada al origen es en mi curva de calibración un valor cercano a cero. Pues esta, jóvenes, esta se puede atribuir que esa es la señal del blanco. Esa es la señal del blanco. Entonces, necesito obtener la señal del blanco. Son los dos métodos válidos. Medir el blanco 20 veces y luego sacar su valor promedio, esa es la señal del blanco, y la desviación estándar. Lo voy a poner aquí, desviación estándar.
necesito yo una desviación estándar, pero acá en el método 2, nada más tengo la señal del blanco, pero no tengo una desviación estándar. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la desviación estándar? Hay un valor estadístico que se llama así, S, Y sobre X. Y ese es mi desviación estándar y también lo necesito por el segundo método y se llama desviación estándar de la regresión. O también se le puede llamar error típico en dirección en Y. ¿Qué significa error típico en dirección en Y? Es una desviación estándar de la regresión. Acuérdense que en una regresión lineal asumimos que el error o la dispersión está en el eje Y, no en el eje X. Ese estadístico lo necesito. ¿Cómo lo voy a obtener? Vamos a verlo en la última práctica de laboratorio, cómo lo vamos a obtener. Pero yo necesito la señal del blanco y una desviación estándar. Entonces, yo voy a tener eso. Vamos a ver cómo lo voy a obtener. Yo lo puedo obtener aquí o lo puedo obtener en el método 2, es obtenerlo a partir de la ordenada al origen y la desviación estándar de la regresión. Y ahí ya tengo digamos, mi primera manera. Entonces, en el laboratorio, en la última práctica, lo vamos a hacer así. Vamos a obtener la señal del blanco con la ordenada al origen de la ecuación de regresión y vamos a sacar el estadístico y sobre X. O alguien más me va a decir, no, yo lo voy a hacer mejor midiendo el blanco 20 veces y luego sacar el valor promedio y la desviación estándar de esas mediciones. Y también es válido. Pero necesitamos, para poder obtener la señal del límite de detección, yo necesito tener la señal del blanco y una desviación estándar. Entonces, ahora sí, ya que sabemos eso, hago una flecha para acá y vamos a ver lo que necesito, lo que voy a ocupar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La señal de límite de detección, que esa es la que yo quiero, la pregunta decía, ¿cómo obtener la señal de límite de detección? Entonces, la señal de límite de detección va a ser igual a la señal del blanco, voy a ponerle aquí, señal del blanco, más 3 veces la desviación estándar. Más 3 veces la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, por el método 1, por el número 1 que habíamos mencionado, el número 1, pues sería la señal del blanco SB, le había puesto yo SB, más la desviación estándar 3 veces la desviación estándar de la señal del blanco. Entonces, con eso lo vamos a obtener. Y esa sería la señal del límite de detección. Si yo lo hago con el método 2, que es el que vamos a hacer más adelante en el laboratorio, la señal del límite de detección va a ser igual al estadístico SY, perdón, a la señal del blanco, que sería la ordenada al origen, más 3 veces la desviación estándar Y sobre X. Y ahí está, jóvenes, lo significativamente distinto. Me voy a la definición de límite de detección. Habíamos dicho que era significativamente diferente al blanco o al ruido. ¿Cuál es la señal del ruido? Esa. Esa es la señal del blanco y esa es la señal de la señal del blanco es la ordenada al origen. Esa es la señal del blanco. Pero para que sea significativamente diferente, tiene que ser al menos 3 desviaciones estándar diferentes. Entonces, le voy a sumar 3 desviaciones estándar para que sea significativamente diferente. Y de esa manera se obtiene el límite de detección. Entonces, la señal correspondiente al límite de detección ya sabemos cómo obtenerla. Ahora, yo necesito, a partir de la señal del límite de detección, necesito saber qué concentración corresponde. Entonces, yo puedo interpolar y obtener la concentración al límite de detección. Entonces, ahora le voy a poner acá abajo
Ya que tengo ese argumento, ahora vamos a poner aquí cómo obtener la concentración correspondiente al límite de detección, porque se tiene que reportar en concentración. ¿Cómo la vamos a obtener? Pues muy fácil. Si la ecuación de regresión decía que la señal es igual a la constante K, que es la pendiente de la ecuación de regresión, por la concentración más la ordenada al origen, entonces yo puedo decir que la señal correspondiente al límite de detección es igual a la constante K, que es la pendiente de la línea recta, por la concentración correspondiente al límite de detección más la ordenada al origen, pues yo puedo despejar de ahí la concentración del límite de detección. Entonces, la concentración del límite de detección va a ser igual a la señal del límite de detección menos la ordenada al origen entre la pendiente. Y ahí está. De esa manera yo puedo obtener la concentración del límite de detección. ¿Sale? De esa manera lo puedo obtener. Ahora viene el otro concepto llamado el límite de cuantificación. Vamos a anotarlo aquí adelante, en esta parte, para ir tomando ese mismo gráfico que tenemos ahí. Entonces, ese es el límite de detección. Vamos ahora a definir el límite de cuantificación. Límite de cuantificación. ¿Qué es el límite de cuantificación? Es el siguiente. Es la concentración más pequeña que se vuelve cuantificable. Es la concentración más pequeña que se vuelve cuantificable. Eso lo voy a poner entre comillas. Es decir, que a partir de ese valor, la incertidumbre se vuelve más pequeña. Se vuelve más pequeña. ¿Qué es eso? Ah, es que no a concentraciones muy pequeñas, por la señal que te da, y al calcular la concentración te va a dar una señal, un valor confiable. La precisión la estamos arriesgando. Entonces tendríamos que irnos a un valor de concentración donde ya sea la desviación estándar sea más reducible, la dispersión sea más pequeña. Entonces, ese se llama el límite de cuantificación. Si me voy a la curva de calibración que teníamos aquí, pues hay que dibujar nuestro límite de cuantificación. Entonces, sería un poquito más arriba el límite de cuantificación, vamos a suponer que sea aquí. Entonces, me voy ahí y le hago así. Ahí. Entonces aquí tendríamos la concentración del límite de cuantificación. Y aquí tendríamos la señal del límite de cuantificación. ¿Qué significa eso? Quiere decir que a partir, dejen borro esto de acá, quiere decir que a partir de este valor hacia arriba, es cuantificable el método. Entonces, quiere decir que a partir de este valor hacia la derecha, todas las concentraciones se vuelven cuantificables. Antes no. Antes de eso, la desviación estándar es muy grande. Entonces, estamos arriesgando la precisión al momento de hacer un análisis. Entonces, no es cuantificable, no se considera cuantificable. Puede ser detectable. Por ejemplo, voy a subrayar, voy a rellenar con negro, con blanco, esta zona. Esta zona
en ese rango de concentración entre el límite de detección y el límite de cuantificación, una determinación se vuelve detectable, es detectable, pero no cuantificable. A partir del límite de cuantificación hacia la derecha o hacia arriba, es una señal que sí es cuantificable y ahí es el límite de cuantificación. Lo que voy a poner con rojo, por ejemplo, toda esta parte es indetectable. Entonces, no es ni detectable ni cuantificable. Por eso es importante encontrar y conocer los límites de cuantificación. Entonces, vamos a hacerlo de la misma manera. Otra vez, la pregunta, ¿cómo obtener la señal, pero ahora del límite de cuantificación? Se hace de la misma manera. Entonces, vamos a ponerle aquí de los dos. ¿Cómo se obtener la señal de límite de cuantificación y límite de detección? Voy a poner los dos. Entonces sería, ¿cómo obtener la señal de LOD y de LOC, límite de cuantificación? ¿Cómo se obtiene? De la misma manera. Entonces, vamos a obtener igual, medir el blanco 20 veces, tomar la solución blanco y medirla 20 veces, sacar el promedio de las 20 mediciones y una desviación estándar. Ese es el primer método. La segunda es obtener la señal del blanco con la recta de regresión, que es la ordenada al origen, y sacar el estadístico, el error típico en dirección en Y, que se los voy a enseñar más adelante cómo sacarlo, y ya tengo los dos. Entonces, ahora sí, viene la pregunta, contestar la pregunta. ¿Cómo sacar la señal del límite de cuantificación? Esa la voy a hacer acá adelante. Hago una línea aquí y le voy a poner aquí. La señal del límite de cuantificación. ¿Cómo la voy a obtener? Pues con la señal del blanco, ya sea el método que tú prefieras obtenerla, más 10 veces la desviación estándar de la señal del blanco. ¿Sale? Entonces, en lugar de 3, 10 veces. Entonces, por el método 1, te va a quedar así. La señal del límite de cuantificación va a ser igual a la señal del blanco que le pusimos SB más la desviación estándar de la señal del blanco, pero multiplicada por el factor 10, 10 veces. En el número 2, que es el que vamos a hacer en el laboratorio en la última práctica, la desviación estándar del límite de cuantificación va a ser igual a la ordenada al origen, que es la señal del blanco, más 10 veces el estadístico SY sobre X. Y ese es el que vamos a ir utilizando. ¿Sale? Entonces viene la otra pregunta y dice, ¿cómo calcular o cómo obtener la concentración del límite de cuantificación? Y otra vez vamos a esa parte. Entonces voy a escribir igual la pregunta y decir, ¿cómo obtener la concentración correspondiente al límite de cuantificación? Pues igual, me voy a la curva de calibración. Si yo ya conocí por el método del blanco la señal del límite de cuantificación, con la recta de regresión obtengo la concentración del límite de cuantificación. Entonces me voy otra vez y escribo la ecuación de la línea recta que obtuve en mi curva de calibración. La señal es igual a K, que es la pendiente, por la concentración más la ordenada al origen. Yo sé que no, le había puesto antes una B y una A, ¿verdad? Pero ahora dije que K era una pendiente. Es exactamente lo mismo. Ustedes usan la nomenclatura que más les acomode. Entonces, yo puedo decir que la señal correspondiente al límite de cuantificación va a ser igual a la pendiente K por la concentración del límite de cuantificación más mi ordenada al origen. Despejo la concentración del límite de cuantificación y va a ser igual a la señal del límite de cuantificación menos la ordenada al origen entre mi pendiente K. Y de esa manera obtengo la concentración del límite de cuantificación. Y ya puedo, en valor de concentración, decir eso. ¿Sale? Bueno, vamos a ver, en lo teórico vamos a hacer problemas en el laboratorio referente a eso, perdón, en lo práctico, pero en lo teórico me interesa que entendamos el concepto o el funcionamiento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. Aquí no vamos a hacer cálculos, simplemente es de interpretación. Y voy a anotar, como voy a escribir mucho, ahora sí voy a cuadricular la hoja porque luego me queda muy chueco.
Un poco más grande. Ahí. Entonces vamos a escribir y voy a escribir lo siguiente. Vamos a ver. En un método calibrado, se obtuvieron los siguientes parámetros de validación. Límite de detección 0.62 microgramos por litro. Límite de cuantificación 1.13 microgramos por litro. Se analizaron 3 muestras que al calcular la concentración con la recta de regresión dieron lo siguiente. Entonces vamos a poner la muestra 1, lo vamos a poner M1. Dio lo siguiente. 2.13 microgramos por litro. La muestra 2 dio 1.03 microgramos por litro. Y la muestra 3 dio 0.42 microgramos por litro. Bien, entonces, fíjense bien, es una historia hipotética, ¿no? Imagínense que estamos en el laboratorio y calibramos nuestro método, ustedes lo calibraron, y cuando calibran un método hay que validar, y validar la precisión es con el método, es con los obteniendo límite de detección y límite de cuantificación. Y ustedes lo hicieron. Les dio límite de detección de 0.62 microgramos por litro y límite de cuantificación de 1.13 microgramos por litro. Y ya, está calibrado su método. Y luego llegué yo y les pregunté, oigan, ¿está calibrado su método? Sí, está listo. Y aquí están las condiciones y está calibrado. Entonces llegué yo sin preguntar más, sin decir y preguntar más información, y llegué yo y dije, a ver, voy a medir estas 3 muestras problema que tengo y vamos a meterlas al equipo. Meto la primera muestra problema y me da 2.13. Hago mi cálculo, ya tengo mi curva de calibración, mi pendiente, mi ordenada al origen, todo, mi recta de regresión. Hago mi cálculo como lo hemos hecho y saco muestra 1, 2.13 microgramos por litro. Perfecto, muy bien. Y luego la muestra 2, y luego dice 1. Mi cálculo 1.03, perfecto. Y luego muestra 2, perdón, y muestra 3, 0.42 microgramos por litro, perfecto. Terminé y ya, gracias, hasta luego. Hice bien. Y de repente me dicen ustedes, a ver, préstame tus resultados, tú lo que hiciste. Entonces ya se los doy yo y me dicen, hey, ¿qué onda? Te pasaste de lanza. Digo, ¿por qué? Dice, porque no te estás fijando en los límites de detección y cuantificación del método calibrado, porque hay 2 muestras que no los puedes reportar. Entonces imagínense que yo voy a entregar mi informe y voy a entregar así, muestra 1, 2.13 y muestra 2, 1.03 y muestra 3.42. No, si lo haces así, no lo puedes entregar. Y yo digo, nah, ¿por qué?
Así lo voy a entregar. Y así lo entrego. Entonces, a quien me mandó a hacer el análisis, así lo entregué. Y la persona que me mandó a hacer el análisis me dice, oye, te está faltando algo. No me estás entregando tus límites de detección y tus límites de cuantificación, porque yo necesito saber con certeza cuáles son tus límites de detección sobre todo, para ver hasta qué alcances de concentración más pequeña puede determinar tu método. Y dije, ah, caray, de veras. Entonces, analicemos las cosas. La muestra 1, 2.13, debe de estar siempre para que sea confiable, debe de estar por encima del límite de detección y por encima del límite de cuantificación. ¿Sí está? Sí, está por arriba de 1.13. Si me voy a la curva, el límite de cuantificación es 1.13 y me dio más de 1.13. Entonces, ¿sí es cuantificable? Sí, sí es cuantificable. Entonces, ese yo le voy a poner, y vamos a ponerle y usar otro color, y le voy a poner que este es detectable. ¿Por qué es detectable? Porque la señal que dio esa muestra está por encima de la señal del límite de detección. Entonces, es detectable. Y cuantificable. ¿Por qué es cuantificable? Porque la señal de esa muestra problema está por encima de la señal del límite de cuantificación. Entonces, sí es detectable y es cuantificable. Por lo tanto, la incertidumbre de esa señal, de esa muestra, pues ya es mínima y ya se vuelve algo cuantificable. Entonces, perfecto, nos ponemos una palomita. Muy bien, brillante. El segundo, muestra 2. Pregunta primera, ¿es detectable? ¿Está por encima del límite de detección? Sí, sí está, porque el límite de detección es 0.6 y ese es 1.03. Entonces sí es detectable. Entonces le pongo detectable. ¿Por qué es detectable? Porque la señal está por encima de la señal del límite de detección, pero no es cuantificable. Detectable, pero no cuantificable. ¿Qué significa eso? Que ese valor de 1.03, la señal está por debajo de la señal del límite de cuantificación. Por lo tanto, en ese nivel, la desviación estándar de la concentración, porque sí la tiene, es más grande y todavía no es cuantificable. Estadísticamente no se vuelve confiable o validable. Por lo tanto, no es incorrecto. No lo puedo cuantificar. Mi método no puede cuantificar esa concentración, ese nivel de concentración. Así que yo no lo puedo reportar. ¿Qué puedo decir? Es detectable, o sea, al menos está por arriba del límite de detección que es 0.62 microgramos por litro. Al menos tengo con certeza y es estadísticamente confiable que está por encima de esa concentración, está por arriba de 0.6, pero no es cuantificable. No es cuantificable porque a mí me dio 1.03, pero la desviación estándar es muy grande, entonces no es cuantificable esa muestra por mi método calibrado. Y el tercero, 0.42, ¿es detectable? No, no es detectable. ¿Por qué? Porque la señal que da está por debajo de la señal de límite de detección, por lo tanto, este es no detectable ni cuantificable. Por lo tanto, le ponemos una crucita. No, entonces estás mal, el maestro Polo está mal. No debiste de haber reportado los valores así. Este no está mal y este también está mal. El otro sí está bien. Qué bueno. ¿Cómo debía haber reportado? Debía haber reportado que en la muestra 2 no es cuantificable y ponerle ahí incuantificable, por encima del límite de detección, pero no cuantificable. Y en la muestra 3 simplemente le hubiéramos puesto por debajo de los límites de detección. Entonces, y así es como se utiliza. En vez de ponerle 0.42, le hubiera puesto como resultado por debajo de los límites de detección. Eso, por debajo de los límites de detección. ¿Qué estás diciendo con ese resultado? Estás diciendo que no sabes cuánto tiene,
No sabes cuánto tiene de concentración, pero sí sabes que tiene menos de 0,62 microgramos por litro. Y lo puedes reportar. Entonces, en lugar de ponerle el resultado que te dio el cálculo, 0,42, le puedes poner como resultado por debajo de los límites de detección. O también le puedes poner como resultado menor a 0,62 microgramos por litro. Puedes ponerle así. ¿Qué significa eso? Menor a 0,62 microgramos por litro, que está por debajo de esa concentración. No sabes cuánto. ¿Quién sabe cuánto es? Puede ser 0,4, 0,5, 0,45, 0,38, no sé, pero sí sé con certeza que está por debajo de 0,62 microgramos por litro, porque yo tengo establecido que ese es mi límite de detección y este me dio abajo de eso. Ese es lo importante. El 2 lo hubieras puesto tú que está por debajo de 1,03 microgramos por litro. No sabemos cuánto es. Sabemos que está por encima de 0,62 y por debajo de 1,13, perdón. Entonces, está entre ese, ¿no? Entre ese valor, entre 0,62 que es el detectable y 1,13 que es el cuantificable, pero no sé cuánto. Y le puedes poner muestra 2 por debajo de 1,13 microgramos por litro, porque ese es mi límite de cuantificación. No sé cuánto es, pero sí tengo certeza de que está por debajo de ese. Y puedes poner por encima de 0,62, pero sí por debajo de 1,13. Entonces, eso es lo importante de saber los límites de detección y los límites de cuantificación. ¿Sale? Bueno, para terminar esta clase, pues falta ver otras formas de calibración. Vamos a ver el método de... Vamos a ver nuestro último punto de esta unidad. Un tema bastante interesante eh, que vamos a ver más adelante en el laboratorio y vamos a explicar por ahora el fundamento. Es un método llamado método de calibración. Ya vimos uno cuando vimos espectroscopía UV-Vis. Vimos un método de calibración. El método de calibración que revisamos fue para hacer una curva de calibración y hubo por ahí algunos problemas y ya se evaluó en la segunda unidad esta forma de calibrar. Ese método tiene un nombre y vamos a llamarle de la siguiente manera. Vamos a anotar aquí ese método que se llama estándares externos. Es el nombre que lleva este método. ¿Sí? Bien, entonces ese método también por ahí en una práctica de laboratorio que vamos a hacer, eh, el, el método de estándares externos le llama método directo. Ahorita decimos por qué eso de método directo. Vamos a ver un segundo método de calibración que se llama adiciones estándar. Y un tercer método se llama patrón interno. Entonces vamos a ver los tres. Bueno, el uno ya lo vimos, ya sabemos de qué se trata. Y vamos a ver por qué se usan y por qué existen los otros, ¿no? Y cuándo vamos a utilizarlo. Entonces, vamos a comenzar, nada más que vamos primero con una parte teórica y para, o sea, cambiar un poco la modalidad, vamos a poner un libro, a proyectar aquí un libro para ver más o menos lo que dice y la explicación que da para esos métodos de calibración. Ustedes ya saben que la calibración hace referencia a encontrar la relación, como lo habíamos buscado, encontrar la relación existente entre la señal medida en función de la concentración. Cuando yo le encuentro esta relación, que es una relación matemática, que es expresada por una función matemática, ahí es cuando vamos a determinar, a encontrar la curva de calibración y donde podemos nosotros hacer una determinación cuantitativa pues, de una muestra problema de interés. ¿Sí? Entonces vámonos a el libro. Vamos a hablar del libro, es el libro del SCUG, la sexta edición. Vamos a ver ahora la sexta edición, que es la que está en español. Lo tenía ahí a la mano, entonces vamos a verlo, ¿no? El primer capítulo, que es un capítulo introductorio, en el punto D, dice calibración de los métodos instrumentales. Y vamos a ver de lo que hemos estado platicando. Dice, más o menos, dice, la calibración determina la relación
entre la respuesta analítica y la concentración del analito, que esto es lo que les había estado yo mencionando, que es el punto donde vemos la calibración, donde lo vamos a encontrar, y sirve para un análisis cuantitativo. Dice, por lo regular se determina mediante el uso de normas químicas. Bueno, eso, vamos a ver esa situación. Vamos a ver métodos de calibración y vamos a ver aquí ese que dice calibración con un estándar externo, que es el que ya habíamos platicado. Entonces define qué es un estándar externo. Dice, un estándar externo se prepara por separado de la muestra. Entonces, si el analito es hierro, pues tú preparas un estándar de hierro en un reactivo de hierro. Dice, en cambio, un estándar interno se añade a la muestra. Ahorita vamos a ver esa parte. Los estándares externos se usan para calibrar instrumentos y procedimientos cuando no hay efectos de interferencia en la matriz de componentes sobre la disolución del analito. Se prepara una serie de tales estándares externos que contienen el analito en concentraciones conocidas. Lo ideal es usar 3 o más disoluciones en el proceso de calibración. ¿Sí? Entonces vámonos al pizarrón para ver qué onda con eso, que ya lo habíamos revisado. Entonces vamos a ver el primero, el primer punto, el primer método de calibración, que es el método de estándares externos o el método que se llama método directo. Entonces vamos a hacer una línea aquí divisora y vamos a poner el número 1 y voy a poner ahí estándares externos o método directo. Vamos a poner así, de la siguiente manera. Entonces, ¿qué es un estándar externo? Habíamos dicho que es un estándar que se prepara de manera independiente de la muestra. Entonces, tú preparas tu muestra y preparas 3 o más estándares. Entonces, de concentraciones conocidas y vas cambiando la concentración. Entonces, podemos hacer una tablita. Hagamos una tablita. Y en la tablita tú vas a poner la concentración y la señal. Vamos a llamarle señal. Acuérdense que de manera genérica le vamos a poner señal y puede ser lo que tú quieras, ¿no? Absorbancia, si es absorción atómico-molecular, fluorescencia, si es la fluorescencia, o intensidad de emisión, si es emisión y la que tú quieras, ¿no? Y va aumentando la concentración. Entonces yo voy a más o menos de manera arbitraria ir aumentando concentraciones. Por ejemplo, voy a poner 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 o 0.5. Y la señal se va a ir midiendo y la señal tendría que ir cambiando. Entonces, más o menos, digamos, 0.098, 0.199, 0.301, 0.392, 0.500, suponiendo que me dio eso. Entonces, ahí están las señales. Cuando tú calibras eso, construyes tu curva de calibración. Hagamos nuestra curva de calibración. Todo esto ya lo vimos, ya lo revisamos. Graficas la señal en función de la concentración. Graficas tus puntos. Graficas tus puntos y vas a determinar matemáticamente si hay una correlación lineal. Y vamos a obtener esa línea de correlación. Entonces, si existe tal cosa, pues entonces tú construyes tu curva de calibración y calibras tu método. Ese es el método de los estándares externos que ya sabemos. Entonces sacas una R que sea eficiente, ya lo vimos. Sacas tu pendiente. Voy a poner, ahora sí voy a poner la nomenclatura B, como lo habíamos mencionado. Sacas tu pendiente y sacas tu ordenada al origen. ¿Vale? Y construyes tu ecuación de regresión. La ecuación de regresión pues sería de la siguiente manera. La variable dependiente sería S. S es igual a la pendiente, que le pongo ahora una B, pero le había puesto una K. Acuérdense que en el inicio de la clase le habíamos puesto una K. Da lo mismo, eso es igual. Es una constante de proporcionalidad, es la pendiente. Como al inicio de la clase, cuando vimos lo de métodos de límite de cuantificación y límite de detección, manejamos esa K, vamos a ponerla aquí también. Entonces aquí le voy a poner una K. Habíamos dicho que era una K. Y la ordenada al origen, S'. Entonces esta es pendiente. Y esta es la ordenada al origen. Bien, entonces construimos la función y la función sería la señal es igual a la pendiente K por la concentración
más la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, yo tenía una muestra problema. Si yo tengo una muestra problema que tiene una determinada señal, debe caer dentro de ese rango de concentraciones. Si la muestra problema está aquí, entonces yo preparé aparte una muestra problema, y le medimos la señal. Vamos a suponer que la señal me dio de 0.235. Entonces, si está más o menos aquí, yo puedo, con la curva de calibración, interpolar y estimar cuánto es la concentración de la muestra problema, ¿sí? Entonces, al momento de despejar la ecuación de regresión, eso ya lo saben, ya lo hicimos, yo puedo decir que la concentración de una muestra problema va a ser igual a la señal analítica de la muestra problema menos la ordenada al origen entre la pendiente. Y obtengo mi concentración. Eso ya lo sabemos y ya lo vimos. Bien, pero requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que esto funcione? Los requisitos, y lo voy a escribir porque eso es sumamente importante, los requisitos son los siguientes. Primer requisito, bueno, requisito importante, que no haya interferencias de matriz de la muestra. Voy a anotar aquí. No hay interferencias por efecto de matriz de la muestra. ¿Sí? No hay interferencias por efecto de matriz en la matriz de la muestra. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un efecto de matriz de la, es un efecto de matriz de la muestra? Significa que los componentes de la muestra problema no permiten, digamos, no impiden que se haga mejor dicho, no impiden que se haga la medición, es decir, no interfieren con la medición del analito. Acuérdense lo que vimos de las interferencias espectrales o interferencias químicas. No hay interferencias químicas. Y para que eso se logre, es bien importante lo siguiente. La composición de los estándares es muy similar a la de la muestra. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando yo preparé como son estándares externos, o son preparados de manera independiente a la muestra problema, la composición química debe de ser muy similar. Eso a veces es fácil y se ocurre, pero, y se puede ejecutar, pero a veces la composición química de la muestra es muy compleja, tiene muchos componentes, sobre todo por ejemplo, cuando las muestras son alimentos, o cuando las muestras son muestras ambientales, o cuando las muestras son fluidos biológicos. Ahí se vuelve complejo. Entonces, si eso no lo puedo corregir, este método no es tan funcional. Entonces, realmente la proporcionalidad que se está buscando de la señal en función de la concentración no se cumple. Y eso es importante tomarlo muy en cuenta, porque, pues, si no pasa, si no se puede, eh, si no se corrigen esos datos o se toman en cuenta, pues no se va a poder calibrar por ese método. Entonces es muy importante que lo tengamos muy presente, ¿sale? Ese es el método de estándares externos. Bueno, ese ya lo saben y ustedes ya lo conocen. Ahora vamos al método de las adiciones estándar. Entonces pongo una línea divisora aquí y vamos a ponerle adiciones estándar. Vámonos al libro para ver qué dice de las adiciones estándar. Vamos a leerlo. Vamos a ver. Aquí está. Método de las adiciones estándar. Y leemos, dice, estos métodos son particularmente útiles para analizar muestras complejas en las cuales la posibilidad de que se presenten efectos de matriz de la muestra es importante. Ojo, aquí donde se presentan efectos de matriz de la muestra, me va a permitir que yo utilice un método diferente. Este es uno de ellos. Un método de adición estándar puede adoptar varias formas. En una de las más comunes, se añaden uno
o más incrementos de una solución patrón a alícuotas de la muestra con volúmenes idénticos. A este proceso se le llama adición de muestras. Luego de cada disolución se diluye o se lleva un volumen fijo antes de tomar la medida. Observe que cuando la cantidad de la muestra es limitada, las adiciones se realizan mediante introducciones sucesivas de incrementos del patrón a un único volumen medido de la incógnita. Las medidas se toman en la muestra original y en la muestra a la que se le añade el patrón después de la adición. En la mayor parte de las versiones de este método, la matriz de la muestra es casi idéntica después de cada adición y la única diferencia es la concentración del analito o bien la concentración de dicho reactivo en los casos en los que se añade un exceso de reactivo analítico. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos al pizarrón para explicar eso. Primero, puntos importantes, que este método se utiliza cuando hay efectos de matriz de la muestra. Otro punto importante es que se hacen añadidos del analito a la muestra problema, ¿sí? Eso es lo que se va a hacer. Pues se le hacen añadidos y se va aumentando la cantidad de añadida. Entonces vamos a ir a lo siguiente. Vamos al pizarrón y vamos a explicar eso de las adiciones estándar. Voy a anotar aquí. Se prepara un estándar del analito. Se agregan cantidades distintas a alícuotas de la muestra. Se agregan cantidades distintas a alícuotas de la muestra. Bueno, lo leo porque lo escribo todavía muy feo, ¿eh? Se logra compensar, vamos a llamar esa palabra, compensar los efectos de matriz de la muestra. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, la muestra problema es muy compleja, ya mencioné algunos ejemplos que nos pueden interesar, y para preparar un estándar con esa misma composición es muy complicado. Por ejemplo, si es una muestra biológica y tiene muchos componentes y tú vas a preparar un estándar, debe de tener la misma composición y es muy complejo. Por ejemplo, imagínense una muestra de orina, por ejemplo, es muy, muy compleja. Una muestra ambiental o una muestra de un alimento, que es muy compleja en su composición. Entonces, al momento de preparar el estándar, pues la composición no va a ser similar y puede haber interferencias por efectos de matriz de la muestra. Entonces, ¿qué se hace? Se agregan diferentes cantidades de un añadido de estándar del analito. Entonces, vamos a poner una tablita otra vez y le vamos a poner de la siguiente manera. Voy a poner aquí, por ejemplo, volumen de muestra. Entonces se preparan varias soluciones, vamos a suponer que se preparan 4 o 5. Entonces el volumen de muestra se agrega exactamente en las mismas cantidades, dice alícuotas de la muestra. Vamos a suponer que le voy a agregar, lo vamos a poner en mililitros y le vamos a agregar 10 mililitros. Entonces a todas las estándares que voy a preparar, a todas las soluciones para la curva, le vamos a agregar 10. Y luego le vamos a agregar aquí volumen de añadido, de estándar añadido. Y dice que son añadidos sucesivos, entonces va agregándose diferentes volúmenes. Lo voy a poner aquí mililitros y le vamos a poner, por ejemplo, que al primero le voy a agregar 0.0, al segundo le agrego a lo mejor 4.0, al otro le agrego 8.0 y al otro le agrego 12.0. Por ejemplo, a mí se me ocurre eso. Entonces tenemos volúmenes distintos de un mismo estándar, ¿vale? Entonces ahora otra columna donde le voy a poner yo concentración añadida.
Entonces aquí vamos a calcularla. Bueno, necesitaría yo saber, por ejemplo, a qué volumen se van a preparar. Por ejemplo, si yo le pongo aquí volumen de aforo, si le pongo, por ejemplo, 50 mililitros, pues ya se podría calcular cuánto es la concentración añadida. Por ejemplo, en primero hay una formulilla, ustedes se acuerdan de una formulilla que dice C1 igual por B1 es igual a C2 por B2. Entonces yo necesito la C2 del añadido. ¿Por qué necesito la C2? Porque le agregué un volumen de una concentración del estándar que preparé y lo voy a llevar un volumen de aforo de 50 mililitros. Entonces sería, aquí en este caso, sería C1 por B1 entre B2. B2 sería el volumen de aforo, B1 sería el volumen de añadido, y C1 será la concentración del estándar previo y yo puedo calcular la concentración añadida para cada uno de los cuatro. El primero pues, es 0 porque el volumen es 0, pues el primero daría 0.0 y luego de aquí daría otro y aquí daría otro, ¿no? Se pueden hacer los cálculos suponiéndole una concentración de estándar añadido. Vamos a poner, ustedes lo hacen por ahí en su casa, en su libreta, vamos a suponer que la concentración del estándar es de 15 partes por millón. Vamos a suponer que es esa. Entonces ya lo puedes calcular para ver cuánto hay de añadido en cada uno de esos. ¿Vale? Bien, borro esta fórmula porque voy a poner otra columna. Y luego vamos a poner ahora una cuarta columna que diga la señal. Entonces se va a medir la señal del analito y va a ir cambiando la señal. ¿Sale? ¿Qué cambió ahora? ¿Qué es lo que está cambiando? La composición química se corrigió porque ya son iguales. Las cuatro soluciones que tienen muestra y tienen estándar añadido. Lo único que está cambiando, y lo voy a encerrar con verde, es esto. Eso es lo que está cambiando. La concentración añadida. Como se va agregando en cantidades sucesivas, el segundo tiene más que el primero, el tercero tiene más que el segundo y el cuarto tiene más que el tercero. Por lo tanto, la señal también va a ir cambiando porque el analito está en mayor cantidad. Entonces, la calibración se va a lograr cuando tú relacionas la señal en función del añadido. Y vamos a hacer la curva con esas condiciones. Entonces, pongo acá mi curva de calibración. Entonces, vamos a dibujar una curva de calibración. Y la curva de calibración va a tener una forma, pues, un tanto peculiar. Vamos a hacerla de esta manera. Así vamos a hacerla. Entonces yo voy a tener graficada la señal, pongo aquí la señal, en función de la concentración añadida, que es la que va cambiando. Entonces voy a graficar los puntos y los puntos van a tener más o menos así. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro y ahí está otro. Ahí están los 4 puntos que yo grafiqué. Noten cómo el primero empezó ahí, no empezó en el 0, cercano al 0, 0. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos al 0. No empezó ahí porque el primer matraz, la primera solución, esa que subrayé, tiene volumen de muestra y la muestra tiene el analito, por lo tanto va a dar una señal y va a comenzar ahí. Entonces, este sería con 0 de añadido. Este segundo punto sería el añadido que le agregaste más lo que ya tenía la muestra. El tercer punto es el añadido superior que le agregaste más lo que ya tenía la muestra. Y esto es el último, que es lo que ya tenía de muestra más el excedente, el exceso de añadido que le pusiste. Entonces, la señal se va a relacionar aquí simplemente la señal en función del añadido. Y eso, pues también debemos sacar un R que sea aceptable. Le vamos a sacar esa pendiente y esa ordenada al origen también para construir nuestra ecuación de regresión. Entonces, si hay una correlación lineal, que debería de haber esa correlación lineal, pues te va a quedar más o menos esto así. Y ahí tenemos ya nuestra calibración y obtenemos nuestra recta de regresión y la vamos a poner, sería la señal
es igual a la constante K por la concentración, y aquí la concentración la vamos a poner concentración añadida, lo van a hacer así, añadida, más mi ordenada al origen, ¿sale? Ahí está. Esa es mi ecuación de regresión para el método de adiciones de las adiciones estándar. Bien, ¿cómo se resuelve aquí la calibración? Aquí no voy a despejar, bueno, sí voy a despejar, pero la calibración es diferente. Aquí lo que voy a hacer es una extrapolación. ¿Qué es esa extrapolación? La línea recta la vamos a extrapolar hacia atrás hasta que la línea recta corte con el eje X. Y ahorita les explico por qué. Lo voy a hacer con otro color, voy a utilizar el rojo y voy a extrapolar la línea recta, a extrapolarla hacia atrás. Entonces, ahí está extrapolada y ahí está hacia atrás. Este corresponde a la concentración de la muestra. Eso me dice el procedimiento. Entonces, cuando tengan una calibración con estándar añadido, con adiciones estándar, vamos a hacerlo así. Extrapolamos hacia atrás y vamos a donde la línea recta corte con el eje X, ¿sale? Eso gráficamente así lo vamos a obtener. Analíticamente, ¿cómo lo obtendría? Pues con la ecuación de regresión. Lo que yo voy a hacer es asumir que en ese punto extrapolado, voy a poner aquí, en el punto extrapolado, en ese punto extrapolado, S es igual a 0. Vean cómo en el plano cartesiano el valor de Y es igual a 0. O sea, es un valor de X cuando Y vale 0. Voy a anotarlo aquí. Es el valor de X cuando Y es igual a 0. Entonces quiere decir que esta C es igual a, esa S es igual a 0. Entonces me va a quedar la ecuación 0 es igual a la pendiente por la concentración añadida más mi ordenada al origen. Entonces yo voy a poder despejar ahí la concentración, y voy a tener la concentración va a ser igual a menos la ordenada al origen dividida entre la pendiente. Y esa es la ecuación que me permite encontrar ese punto extrapolado. Entonces ese punto es este y ahí lo vamos a obtener. Pero bueno, ese corresponde a la concentración de la muestra y aquí lo voy a anotar. Eso es la concentración de la muestra. Con esa ecuación lo vamos a obtener. Pero vamos a explicar por qué razón es eso. ¿Por qué en ese punto extrapolado es la concentración de la muestra? Y aquí además hay algo peculiar, ahorita lo vamos a explicar. Primero, hago grande la gráfica y vamos a interpretar esa gráfica. Voy a usar otro color para ir señalando, pero lo voy a ir borrando. Por ejemplo, este amarillo. Ese punto. ¿Ese punto qué significa? Ese punto tiene 0 de añadido. ¿Sí? En ese punto, la señal que se da en ese punto es la de la muestra problema. Y luego, este punto es la señal que se obtiene, está el segundo punto, la señal que se obtiene es de la muestra problema más lo que se agregó, como se aumentó el añadido, y luego se aumenta el añadido, y luego se aumenta el añadido. Entonces, de este punto, del primer punto hacia la derecha, aumenta añadido. ¿Sale? Entonces, si yo extrapolo hacia atrás, de ese punto, el primero, el primer punto, ahora hacia la izquierda, lo voy a poner acá, hacia la izquierda, pues disminuye el añadido. Disminuye el añadido. ¿Sí? Entonces significa que si tú extrapolas hacia atrás, lo voy a ir siguiendo, pero con el amarillo. Si tú extrapolas hacia atrás, por ejemplo, me voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ¿qué estaremos haciendo? Estamos quitando añadido. Eso de quitar añadido, entiéndanlo en el sentido de que como si le pudiéramos quitar analito a la muestra. Entonces, se lo estamos quitando en esa misma proporción lineal. ¿Hasta dónde se lo voy a ir quitando? Se lo voy a ir quitando, se lo voy a ir quitando hasta que la señal me dé 0. Entonces, en este rango, en ese rango amarillo que se muestra ahí,
corresponde a cuánto añadido negativo o cuánto añadido le fuiste quitando, en teoría, le estamos quitando a la muestra. Entonces, cuando ya no te da señal, significa que ya se lo acabaste de quitar. Y ese rango, ese intervalo corresponde a la concentración de la muestra. Nada más que en el plano cartesiano, pues me da un valor negativo. En el cálculo analítico también me da un valor negativo. Vean la fórmula. Esta es una S con una apóstrofe. Entonces, da un valor negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Reportar una concentración negativa? No, no existen concentraciones negativas, no existen. Entonces, lo único que yo voy a tomar es el valor absoluto, porque me interesa a mí ese punto en ese incremento, del origen del cero a cuánto vale ese punto y que es negativo, pero es el punto extrapolado en un valor absoluto. Por lo tanto, la fórmula le falta algo. Entonces, a esa fórmula le falta ponerle estas barras que significan el valor absoluto. Te va a dar el cálculo negativo, pero es un valor positivo, porque me interesa el incremento. Ese es el método de las adiciones estándar, jóvenes. Ese es el método que se utiliza cuando hay efectos en la matriz de la muestra. ¿Sale? Vamos al tercer método. Lo voy a anotar aquí adelante. Vamos a irnos acá. Y voy a anotar el método de patrón interno. Vamos al libro para ver qué onda con eso del patrón interno. Vamos a ver esa parte. Entonces vamos a leer, ahí están las ecuaciones, ahí está la gráfica, miren, ¿no? Dejen que me espero que ahí está la gráfica, miren, ahí está lo que te pregunta del valor extrapolado, ahí está el gráfico del valor extrapolado y donde se obtienen la calibración, ¿sale? Por ahí va a aparecer la ecuación para obtenerla. Vamos al patrón interno, aquí viene un ejercicio, un problema, lo pueden checar, y ahí está el punto extrapolado, miren, ahí se ve el punto extrapolado, ¿sí? Que es negativo, pero corresponde al valor de la muestra problema, la concentración de la muestra problema. Aquí está el método de patrón interno, vamos a leerlo. Dice, ¿qué es un patrón interno? Dice, un patrón interno es una sustancia que se añade en cantidad constante a todas las muestras. Blancos, patrones, muestras. Muestras, blancos y patrones. De calibración para efectuar el análisis. De otra manera, podría ser un constituyente principal de la muestra de patrones, presente en cantidad suficiente de tal modo que se pueda suponer que su concentración es la misma en todos los casos. Entonces, la calibración requiere hacer una gráfica del cociente de la señal del analito entre la señal del patrón interno, en función de la concentración del analito en los patrones. Esta relación de las muestras se usa luego para obtener las concentraciones del analito a partir de una curva de calibración. Dice lo siguiente, que viene lo importante. Si se elige y se usa en forma apropiada un patrón interno, se pueden compensar varios tipos de errores, tanto aleatorios como sistemáticos. Por consiguiente, si el analito y las señales del patrón interno responden de forma proporcional a las fluctuaciones aleatorias instrumentales y del método, el cociente de las señales se vuelve independiente de dichas fluctuaciones. Eso es lo más importante, el por qué se utiliza este tipo de método. Dice, si las dos señales están influenciadas de la misma manera por efectos de matriz de la muestra, también ocurre una compensación de estos efectos. Entonces, hay fluctuaciones aleatorias instrumentales o efectos de matriz de la muestra. Entonces, vamos a anotar esa parte en nuestra libreta, como fue en la justificación. Entonces, vamos a anotar y decir, se emplea cuando existen fluctuaciones instrumentales y o efectos de matriz de la muestra. Se agrega
un patrón interno a muestras y estándares del analito. ¿Sí? Vamos a ver esa parte. Primero, ¿qué es un patrón interno? ¿Qué características debe de tener? Entonces vamos a anotar aquí requisitos. Requisitos del patrón interno. Vamos a anotarlo completo. Del patrón. ¿Cuáles son los requisitos del patrón interno? Vamos a anotar uno. Que sea distinto al analito. Por ejemplo, si mi analito es hierro, no puede ser hierro un patrón interno, tiene que ser uno distinto. Número 2, que tenga propiedades similares al analito. Por ejemplo, si es hierro mi analito, búscate un elemento distinto, pero que se parezca al hierro, que tenga propiedades físicas y químicas similares al hierro. Entonces, la tabla periódica te puede servir, por ejemplo, que sean del mismo grupo, comparten ciertas propiedades. ¿Sí? Número 3, que la muestra no lo contenga originalmente. Que la muestra no lo contenga originalmente. ¿Qué significa eso? Que cuando tú preparas la muestra problema no tenga ese patrón interno. Por ejemplo, para hierro se utiliza manganeso. Entonces tú tienes que tener la certeza de que si quieres utilizar manganeso como patrón interno, la muestra por naturaleza originalmente no lo va a contener, no lo tiene. Tú se lo vas a agregar, porque dice que el patrón interno se agrega a muestras y a estándares. Entonces yo se lo voy a agregar, pero si ya lo tenía, no sirve. Entonces si cumple con esas tres funciones, ahora sí hacemos la calibración. Entonces hacemos una tabla y vamos a hacer lo siguiente. Preparamos estándares del analito. Entonces le voy a poner concentración del analito. Le voy a poner CA. CA significa concentración del analito. Entonces, como voy a hacer calibración, vamos a variar la concentración del analito y le vamos a poner, digamos otra vez, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Vamos cambiando la concentración del analito. Lo voy a poner en analito con mayúscula. Entonces, voy a poner aquí analito. ¿Sí? Y luego le vas a agregar a los estándares, les vas a agregar patrón interno. Entonces le vamos a agregar de manera constante la concentración del patrón interno, le voy a poner PI, patrón interno. Entonces va a ser la misma, vamos a suponer que le voy a agregar, por ejemplo, 2.5. Entonces 2.5 al primero, 2.5 al segundo, 2.5 al tercero, lo mismo a todos. ¿Sí? Y luego dice, se tiene que medir la señal tanto del analito como del patrón interno. Entonces, le mido la señal al analito, SA, señal de analito, y la señal del patrón interno también. Ya se tienen las señales de uno y otro. No voy a anotar cantidades, son más para como referencia. Y se hace lo mismo para las muestras problema. Entonces yo voy a tener una muestra problema. ¿No? Muestra problema. No conozco la concentración del analito porque es una muestra problema, pero le voy a agregar la cantidad constante de patrón interno, por lo tanto también va a tener 2.5. Por eso es muy importante que originalmente no lo tuviera, porque si sí lo tuviera, sería más lo que estamos agregando y no sabríamos cuánto es realmente, a menos de que lo cuantificara. Por eso tengo que garantizar que en la muestra no tenía ya originalmente al patrón interno. Le saco la señal del analito y la señal del patrón interno también a la muestra y ya puedo hacer mi calibración. ¿Qué hay que hacer? Dice ahí que si hay fluctuaciones instrumentales, errores aleatorios o sistemáticos o efectos de matriz de la muestra,
esas interferencias o esas fluctuaciones le afectan de la misma manera a la muestra, perdón, al analito, a la señal del analito, como a la señal de patrón interno. Entonces, lo que vamos a hacer es que si obtenemos el cociente de las señales, ese resultado se vuelve independiente. Eso significa que que ya no va a depender de esas fluctuaciones, por lo tanto las estaríamos corrigiendo. Entonces, vamos a sacar el cociente de las señales, pero por cuestiones de practicidad también hagamos el cociente de las concentraciones, aunque el texto decía que no, pero aquí también lo podemos hacer. Entonces, no es nada más, no es otra cosa más que dividir. Entonces, voy a sacar la concentración del analito y lo voy a dividir entre la concentración del patrón interno. Entonces los empezamos a dividir, sería 0.1 entre 2.5 y me da este, 0.2 entre 2.5, 0.3 entre 2.5, 0.4 entre 2.5, 0.5 entre 2.5. Y ahí los obtengo. Y voy a obtener también la señal del analito entre la señal del patrón interno. Y ya los divido, bueno, ahí no tengo los valores numéricos, pero se dividen y se obtienen. En la muestra problema también se pueden obtener, y ahí está. Entonces, la calibración se obtiene cuando tú relacionas el cociente de las señales en función del cociente de las concentraciones. Y eso lo voy a anotar para que lo noten en su libreta. Voy a anotar aquí. Se obtiene la calibración cuando se relaciona el cociente de señales en función del cociente de las concentraciones. ¿Sale? Entonces, vamos a esa parte. Vamos a ver esa parte cómo se obtiene. Entonces, otra vez hago mi grafiquita, mi curva de calibración, aquí la tengo. Y ahora lo que yo voy a graficar sería la señal del analito, pero dividida entre la señal del patrón interno. Y esto va a estar en función de la concentración del analito dividido entre la concentración del patrón interno. Entonces son 5 datos. ¿Cuántos había hecho? 5. Si son 5 datos y los vamos a obtener. Y los 5 datos pues estarían más o menos aquí. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahí están. ¿Sale? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo mismo. Hacer la calibración, sacar tu R, un R que sea eficiente, que sea bueno, sacar tu pendiente y sacar tu ordenada al origen. ¿Vale? Sacamos la ordenada al origen y obtenemos la calibración. Y si el R es aceptable, pues podemos calibrar nuestro método y obtener una correlación lineal. Entonces vamos a obtener nuestra ecuación de regresión. Y la ecuación de regresión, pues, tiene más complejidad. Por ejemplo, el valor de Y o la variable dependiente es esto de aquí. Entonces mi ecuación de regresión va a ser así. Vamos a anotarla. Sería señal del analito entre la señal del patrón interno es igual a la constante K que multiplica a la concentración del analito entre la concentración del patrón interno, todo eso es X, más mi ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, entonces si tengo una muestra problema, ahí estaba una muestra problema que si sacamos el cociente de las señales, entonces lo vamos a graficar también, a obtenerlo también. Vamos a poner que me dio ahí. Entonces yo necesito, si me da ahí, yo necesito interpolar gráficamente y ver en qué corresponde en concentración y sería aquí en la calibración quedaría de esa manera. De nuevo otra vez. Ahí. Entonces ahí quedaría este punto que yo necesito. Entonces, analíticamente o con la ecuación de regresión, ¿cómo lo haría? Entonces,
despejaría yo, pues hay que despejar este valor. Entonces, si lo despejo de la ecuación, me daría la concentración del analito entre la concentración del patrón interno, va a ser igual a la señal del analito dividida entre la señal del patrón interno menos la ordenada al origen, y todo esto dividido entre la pendiente. ¿Sale? Pero todavía no saco la concentración del analito, porque lo que saqué fue la división de la concentración del analito entre la concentración del patrón interno. Pero como yo sí conozco la concentración del patrón interno en la muestra, lo puedo despejar. Entonces me daría la concentración del analito va a ser igual a la señal del analito entre la señal del patrón interno en la muestra menos la ordenada al origen dividido entre la pendiente, y todo esto multiplicado por la concentración del patrón interno. Y de esa manera obtenemos la concentración de la muestra problema. Entonces ya tenemos las tres maneras de obtener calibración: con patrón interno, con adiciones estándar y con estándares externos, ¿sí? Bueno, ese es el fundamento. Hay que hacer ejercicios y hay que hacer problemas, pero bueno, esos vamos a utilizar otra clase más para hacer, digamos, yo creo que hacer un problema de cada uno va a ser suficiente. Tengan estas notas, estas fórmulas en la mano para que lo puedan ir checando. Entonces, pues la tercera evaluación va a tardar un poquito más, otra clase más para hacer estos detalles, y pues continuamos en la próxima sesión. Nos vemos, hasta luego, gracias, saludos.